Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa noche. Damos toda gloria y toda honra a nuestro Dios Todopoderoso, porque en esta hermosa mañana, en esta hermosa noche nos permite poder compartir, gloria al Señor, la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Y es para nosotros, o para mí, un privilegio, una bendición poder llegar a todos ustedes, ya que teníamos días el compartir un rato, un poquito, lo que es la Sagrada Escritura con ustedes por vía de las redes sociales, Facebook, transmitiendo en vivo. Pero esta noche nos animamos a compartir una palabra de reflexión, de esperanza, con cada hermano ahí que va a estar conectado, que va a conectarse. Así que muy buena noche para todos. Le habla su hermano y pastor amigo Felizonel Pérez de República Dominicana. Saludos allá por Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Panamá, Honduras, Argentina, Nicaragua, Señor, y cada lugar de la tierra. Padre, que el Padre lo bendiga a todos. Así que en esta hermosa noche vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, en la altura del versículo 26. Lucas, capítulo 2, en la altura del versículo 26. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le había Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no veía la muerte antes que vieses al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando el padre del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Y él, tomando en su brazo, bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tus siervos en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Gloria a Dios. Queremos un poquito, o colocar un pequeño tema a esta exhortación, a esta palabra que queremos compartir. Y es una palabra cambia a todos. Gloria a Dios. Una palabra cambia todo. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros intentamos explicar por medio de los textos que acabamos de nosotros de leer, lo primero que quiero señalar es que cuando un hombre o una mujer recibe una palabra de parte de Dios, Dios les revela su palabra,
a este hombre, a esta mujer, está Dios revelando su intención, su voluntad a este hombre, a esta mujer. Es importante que entienda que una palabra cambia todo. Bendito sea el Señor. Hubieron personas en la Escritura que en un momento determinado su vida fue cambiada por una palabra que recibieron. Podemos mencionar sin número de personas que recibieron una palabra en medio de una angustia, en medio de una aflicción, en medio de una desesperación, en medio de una hambruna. Ellos recibieron una palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia todo. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo la intención de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Verdad? Entonces, encontramos aquí a un hombre llamado Simeón, un hombre que esperaba que era la consolación de Israel, y llega la revelación por medio del Espíritu Santo de que no iba a morir sin que recibiera o viera al ungido del Señor. Bendito sea Dios. Cuando recibimos una palabra así como esta, viene con una intención de cambiar. La palabra que está recibiendo Simeón es una palabra que cambia. Es una palabra que cambia todo en sentido en que nosotros podemos generalizar. Por ejemplo, cambia la historia de la humanidad. Esta palabra trae una nueva esperanza a la humanidad. Bendito sea el Señor. Al pueblo perdido, al pueblo que había perdido su relación con Dios por medio del pecado, en el Antiguo Testamento, en el principio de Génesis. Gloria al Señor. Esta palabra que Simeón recibe no solamente le cambia la vida a él, porque él estaba esperando el cumplimiento, estaba esperando que viniese lo que era el Salvador. Gloria al Señor. Pero sí, esta palabra cambió totalmente lo que es el rumbo de toda la historia. Porque de quien se está hablando aquí, que dicho cumplimiento de esta palabra traería cambio. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, cuando esta palabra se materializa, produce cambios. Bendito sea el Señor. Entonces, Simeón, ¿verdad? Este hombre no se menciona en los restos de la Escritura. No se menciona, pero él esperaba la consolación de Israel. Entonces, cuando hablamos de esta consolación es un título mesiánico, ¿verdad? Que se lo podemos atribuir mayormente en Isaías 25:9. Es un cumplimiento de lo que habló el profeta Isaías en Isaías capítulo 25, verso 9.
gloria a Dios, que dice, y dará aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. Aquí estamos viendo cómo el Señor, por medio de Isaías, habló esta palabra concerniente a lo que era el propósito de el avenimiento o la venida del Mesías como consolación de Israel. Entonces, dice que le había sido revelado, ¿verdad?, por el Espíritu al desierto. Es decir, el significativo que en un tiempo en él se esperaba con tanta anticipación al Mesías, ¿verdad? Y se conoció muchos de la profecía en el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros podíamos encontrar más de 300 profecías en el Antiguo Testamento con el avenimiento o la venida del Mesías. Entonces, lo que este hombre está recibiendo es una palabra que va a que su cumplimiento va a cambiar la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Porque estamos hablando del Salvador del mundo. Estamos hablando de Jesucristo en su nacimiento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Simeón recibe esta palabra, recibe esta gran revelación por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Simeón recibe lo que es el importante acontecimiento del nacimiento de Cristo. Gloria a Dios, que Cristo nace, bendito sea el Señor, y conforme a los cumplimientos del rito de la ley, hay que presentarlo al templo. Ya luego de la purificación, conforme a la ley de Moisés, lo presenta en el templo, y quien le hace la presentación en el templo es este hombre. Gloria al Señor, Simeón. Aquí estamos viendo una palabra, una revelación que comienza con el cambio de la historia de la humanidad. Una humanidad sin esperanza, una humanidad que no tenía norte, comienza a tener importancia, comienza a presentarse aquel que iba a traer salvación a todos los pueblos. Entonces, muchas personas fueron cambiados por esta palabra. Hasta el día de hoy, aún nosotros, nuestra era, en nuestro tiempo, en nuestra generación, hemos sido parte de ese cambio por medio de esta palabra revelada a Simeón por medio del Espíritu Santo. Una palabra de cambio. Gloria al Señor. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios no habla por medio de sus palabras a nosotros, en su intención de hablarlo, trae un propósito, trae una intención, la voluntad de Él. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Bendito sea el Señor. Y es aquí donde nosotros debemos reflexionar, gloria a Dios, en cuanto a la palabra de Dios. A no tener la palabra de Dios como un libro más o como algo más, sino que sumemos o sumamos o multipliquemos la importancia
de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Conocer la palabra. Porque cada vez que conocemos la palabra, este conocimiento en nosotros producirá cambios. Seremos mejor persona, seremos mejor creyente, seremos mejor hermano en la iglesia, en el sector, en el trabajo, en la universidad. Habrá mejor convivencia cuando tenemos el conocimiento de la palabra y la practicamos. Bendito sea el Señor. Toda palabra de Dios produce cambio de una forma o de otra. Vemos cómo esta palabra que Simeón recibe trae no solamente porque la vida de Simeón nada más trajo un cumplimiento. Recibió la palabra, pero también dice que se cumplió. Él pudo bendecir a Dios y presentar a Cristo en el templo. Gloria al Señor. Y pudo decir: despácheme su siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. En otra palabra, es un deleite, es un gozo poder completar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra mano, en nosotros. Gloria al Señor. Que Dios nos pueda decir a nosotros que completamos lo que Él puso en nuestras manos. Hicimos lo que teníamos nosotros que hacer como servidor de Él. Gloria al Señor, al cual Él nos eligió. Entonces, un punto muy interesante que quiero compartir con ustedes también es que muchas veces miramos a un hombre en el suelo. Cuando vemos un hermano en el suelo, en una dificultad, recuerde que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida de ese hombre o de esa mujer que está en el suelo ahí. Porque lo más importante es que Dios no mira como mira el hombre. Nosotros miramos una persona que está en el suelo, una persona que se descarrió. Miramos una persona que adoraba y dejó de adorar en la iglesia. Miramos una persona que predicaba en la iglesia, pero que dejó de predicar. Una persona que asistía a la iglesia y dejó de asistir a la iglesia. Gloria al Señor. Una persona que tocaba un instrumento en la iglesia, pero que hoy no lo está tocando por su condición que está en el suelo. Y solamente estamos viendo una persona que hacía esto. Estamos viendo una persona que hacía aquello. Pero no estamos viendo a alguien que tiene una palabra de Dios y que tiene un ministerio. Que tiene un ministerio. Y que muchos de nosotros estamos en esta tierra y Dios nos ha tomado y nos ha colocado en su plan divino como un Dios ordenado, que no es un Dios egoísta, sino que es un Dios que podía hacer las cosas desde el principio por sí mismo, pero Él quiso involucrar a la humanidad en lo que es en su plan de redención. Gloria al Señor. Entonces, cuando una persona está en el suelo, es alguien que puede bendecir a otro por medio de lo que hace para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si esta persona por medio de la adoración puede bendecir muchas personas por medio de la adoración. Otra persona puede ser bendecida por medio de las palabras de aquel que predicó, que está en el suelo. No sabemos muchas veces cuántas personas serán transformados o serán bendecidos por una palabra que salga de la boca de alguien que Dios llamó con ese ministerio a predicar. Muchas veces decimos
y nos llevamos a nuestra boca y decir que nadie es importante. Que el que se va no hace falta. Nosotros no podemos pensar así. Nosotros no podemos hablar así. Porque todos son importantes. Todo porque lo que yo hago como pastor, no lo puede hacer otro. Por ejemplo, de un grupo, es un decir. Pero entonces, el que ora, ¿verdad? A veces no tiene un don de cántico, pero el que canta no tiene no es buen intercesor, ¿verdad? Pero son ambos importantes y ambos hacen una función dentro del cuerpo descrito que es la iglesia. Entonces, todos somos importantes. Entonces, lo que hace aquel no lo puedo hacer yo. Yo puedo predicar, puedo enseñar, pero quizás no puedo cantar una adoración con excelencia para Dios. No cantar y decir, no, como es para Dios, yo voy a cantar como yo pueda. No. Dios se merece lo mejor. Lo mejor se lo merece Dios. Entonces, cuando alguien está en el suelo, nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, debemos entender nuestra mente que la palabra de Dios produce cambios. Entonces, vamos a utilizar la palabra de Dios para bendecir a aquel que está en restauración, que necesita ser levantado, que necesita ser restaurado. Vamos a quitar el dedo de acusar y vamos a utilizar la palabra para bendecir y restaurar a aquel que se encuentra en el suelo. Y no vea solamente un hermano más. No vea a alguien más. Vea a alguien que tiene un ministerio con una palabra, que Dios lo puede utilizar en un momento determinado para bendecir a otro. Por ejemplo, gloria al Señor. Hay pastores con el ministerio pastoral, ¿verdad? Que están para un público, están para un terreno, trabajar en un terreno. Pero hay otros que están para trabajar en otro terreno, con otro tipo de personas, con otro tipo de gente. Entonces, si hay un pastor que sabe hacer algo o está para un terreno y esa persona no puede funcionar o no está trabajando o está en el suelo, ¿sabe lo que significa? Que hay un lugar que no tiene quien trabaje en ese lugar. Y usted sabe cuántas personas están en ese lugar que necesitan ser predicados, ser discipulados, ser enseñados. Entonces, no mire un hermano más del montón en el suelo. Ve a alguien que tiene un ministerio, que tiene un llamado de parte de Dios para bendecir vida. Que Dios lo utiliza a él para glorificarse Dios, para que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Pero para beneficio, para bendecir a otros. Porque lo pudimos ver en muchos hombres de Dios. ¿Cuántas personas no fueron bendecidos por Abraham? ¿Cuántas personas no van a ser bendecidos por cada uno de nosotros? Que van a reconocer a Cristo en medio de una predicación nuestra. El domingo estaba en un lugar predicando y alguien que estaba descarriado se reconcilió. Y usted no sabe qué satisfacción, qué gozo yo me sentí.
Ve a alguien que yo conocía antes, que está descarriado y se reconcilia. En mí hay un gozo, como el padre, como vio cuando vio al hijo pródigo. ¿Mm? Cuando vio al hijo pródigo se sintió alegre, contento, porque él dijo, es que mi hijo estaba muerto, pero volvió a la vida. Estaba muerto espiritual. Se fue, gastó todo, pero allá reconoció su falta, su pecado, con su persona, con su papá y contra Dios. Escuche bien lo que hizo el hijo pródigo. Reconoció su pecado personal, pecó contra papá y pecó contra el cielo. Y él dijo, sí, sé que he pecado contra ti, Padre, y contra el cielo. Volveré de a donde salí, a la casa de mi Padre. Entonces, es una bendición que alguien por medio de una palabra reciba cambios de pasar de muerte a vida. De estar en el suelo a estar restaurado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae bendición, trae cambio a la vida del creyente. ¿Qué dice Isaías? Que como el rocío desciende y moja la hierba y la tierra y produce fruto, así mismo es la palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, por eso la Biblia prohíbe que haya dos fuentes en nuestra boca. Que haya una fuente dulce y una fuente salada. No podemos maldecir y bendecir con la misma fuente. O sale una agua o sale otra, pero no puede salir dos aguas. Y nosotros estamos para bendecir. Estamos para bendecir a aquel que se encuentra necesitado de restauración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Maltratándolo, menospreciándolo, señalándolo. No, lo vamos a hacer es dándole palabra, compartiendo la palabra, porque su palabra no parece que no lo cambie. Su consejo, comparta la palabra. No que yo tengo 3 años, sígala compartiéndola. Porque muchas veces vamos a los médicos y el médico le da a usted una receta. Compre esa pastilla y la compran. Y le dice, bébase una cada 4 horas, otra cada 8 horas, otro cada 12 horas. Y usted se bebe toda esa pastilla y usted no puede diferenciar cuál de todas las pastillas fue que lo sanó usted. No, todas hicieron su función, su efecto. Entonces, no importa el tiempo que usted tenga predicando, siga predicando la palabra, sígale hablando a la persona. El mensaje de nosotros como iglesia, la palabra cambia, la palabra de Dios va a cambiar el ser humano. Son las palabras, no son usted ni yo, es la palabra que lo va a cambiar. Lo que pasa es que hemos cambiado el mensaje. El mandato de Jesús lo hemos cambiado. Sabemos que Cristo viene. Claro que sí. No estoy diciendo que no. Porque tengo texto bíblico de más para mostrar que Cristo viene. Y enseñanza bíblica, doctrinal, para que Cristo viene. Claro que sí. Pero el mandato a predicar no fue que Cristo venía. El mandato a predicar fue ir predicar a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Es su mandato. Mateo 28:19. Y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que crea y sea bautizado, y hacer discípulo a toda criatura. A todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándole que guarden la palabra. El mensaje lo hemos cambiado.
enviando a la gente para el infierno. Claro que hay un infierno ahí. Vamos a enseñárselo por la Biblia para que ellos entiendan. Y la palabra sea que lo cambie, sus ideales, su pensamiento. Y no se le sirvan a Dios por terror, sino por amor. Porque al conocer su palabra, amarán a Dios. Pero hemos cambiado la temática del Evangelio de Jesucristo. Hemos cambiado. Y nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. La doctrina de Cristo. ¿Qué fue el que Cristo mandó a predicar? El Evangelio de salvación. No el Evangelio de condenación. Porque el mismo Jesús, escuche bien, cuando Jesús leyó el cumplimiento de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Recuerde que Jesús nada más leyó una parte en Lucas, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 18. Solamente leyó una parte, pero una parte que Jesús no leyó, porque una parte correspondía a su primera vez en la tierra y otra parte era su venida, porque él venía con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación. Entonces, no se preocupe. Sabemos que Cristo viene. Claro que sí, Cristo viene. Pero enfóquese en predicar más la palabra de Dios, más su palabra de Cristo, más la palabra, bendecir a la persona con la palabra. Y la palabra se va a encargar de producir cambio en la vida de la persona, en la vida del ser humano. Esta palabra que recibió Simeón no solamente le cambió, sino que él pudo ver lo que él anhelaba, ver la consolación de Israel. Él esperaba. Y cuando él recibe esta palabra por medio del Espíritu Santo, el hombre está contento. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento que recibimos una palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar inmediatamente. Nuestro pensamiento va a cambiar. Vamos a salir de la condición que tenemos y vamos a entrar. Si hay duda, la duda se va a ir. Si hay el temor se va a ir. Si hay condiciones, la condición se va a ir, porque nosotros nos vamos a afianzar, nos vamos a agarrar y vamos a creer en la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, vamos a ser restauradores con una palabra de cambio, como es la palabra de Dios. Que hasta ahora, todo el que recibió la palabra del Señor en la Escritura fue cambiado. Su vida le cambió. Porque no hay ese hombre que escuche la voz de Dios, la palabra de Dios, la obedezca, como dice Romano 10:17. Acércate, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Pero ese oír tiene que ver con obediencia. A tu escuchar, obedecer la palabra, bueno, pues crece la fe. Entonces, nosotros debemos no mirar a alguien del montón tirado en el suelo. Es alguien que porta un llamado, es alguien que tiene un ministerio, es alguien que Dios ha señalado y que muchas veces nosotros como seres humanos estamos menospreciando porque podemos decir en nuestra falta de conocer, lo primero que acciona es juzgar. Y una de las cosas que prohíbe la Biblia no es que no juzguéis, sino
No jugué sino por la apariencia. No jugué por la apariencia, sino hacer un justo, conocer la razón, ¿verdad? Para poder restaurar también. Entonces, no vea a su hermano en el suelo y no lo deje ahí. Ayude a que se levante. Bendígalo con una palabra de cambio. Y en vez de proferir palabras de derrota, tenga en su boca una palabra de aliento. Una palabra de ánimo, hermano. Estamos viviendo en un tiempo difícil, donde más debemos centrarnos en hablar más de la Escritura que muchas veces que nosotros mismos. Hay testimonios que nosotros tenemos que son buenos, pero vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a hablar de la Escritura, vamos a amar la persona, los hermanos. No menospreciemos a alguien por lo que se vea en condición. No, vamos a ser buenos administradores de la santa palabra de Dios. Entonces, bendiga con la palabra de Dios, use la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. Y usted verá que la palabra de Dios van a producir cambio en la vida de la persona. Amén. Pastor Cándido Emilio Carela, Dios bendiga. Dios te bendiga. Hermano Mario, te bendiga. Evangelista Jason, capellán, Dios te bendiga mucho. Luis Omar Edema, Víctor, Dios te bendiga. Leonel, Rafael, Dios te bendiga cada hermano. Entonces, vamos nosotros, por favor, a seguir predicando la palabra de Dios. Repito otra vez, yo no quiero que me malinterpreten. Sabemos que la venida de Cristo está a la puerta y que Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene. Pero le voy a dar un consejo muy importante para todo el que es creyente en Dios y espera esa segunda venida, ¿verdad? Pero la predicación es el evangelio de salvación. Es a predicar que tenemos que hacer. Ese es el mensaje. Escuche bien. Mire, el apóstol Pedro revela algo muy fuerte. Y yo hago un paréntesis ahí. Yo terminé lo que tenía que hablar del otro tema. Pero comparto esto con ustedes. Yo lo compartí esta mañana también en un video. Yo concluí ayer el libro de Daniel, capítulo por capítulo, verso por versículo. Pero miren lo que le voy a decir. Conocer la profecía bíblica es de suma importancia para la iglesia en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y más esa profecía que tiene que ver con los tiempos finales, con los tiempos escatológicos. Exactamente así mismo, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y obedecemos, al obedecer la palabra, producirá cambio en la vida de nosotros. Por eso hablé que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando habla de oír, tiene que ver con obediencia. Del hebreo tiene que ver, en griego tiene que ver con obedecer. Entonces, cuando obedecemos a obedecer la palabra, ¿verdad? Entonces ellas nos van a ayudar a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que
también, por ejemplo, dice Daniel 12:10, que los entendidos serán limpios, purificados y emblanquecidos. ¿Por qué? Porque ellos, por conocer y penetrar a la profecía, ¿verdad? Entonces van a ser limpiados, va a ser cambiados, va a ser purificados, y los entendidos resplandecerán. Entonces, la palabra de Dios va a producir el cambio. Por eso tenemos que hablar la palabra de Dios. Por aquel que la escucha, la pone en práctica, va a ser cambiado. Entonces, ¿qué le aconsejo a ustedes, a la iglesia, a los hermanos? Que por favor estudien la profecía bíblica concerniente a los últimos tiempos que estamos viviendo, para que cualquier cosita que pase por ahí, en la radio, en la televisión, como están pasando en estos últimos días, no estemos con un nerviosismo, nervioso, sino vamos a conocer, para en vez de llevar a la iglesia a un nerviosismo, llevar a la iglesia a tener confianza y seguridad en Dios. Al pueblo santo de Dios, llevarlo a tener confianza, no a vivir una vida de nerviosismo. Cualquier cosa que ve en la televisión, cualquier cosa que pasa en lo político, cualquier cosa que pasa en la política, en los hombres, de una vez Cristo viene por ahí, porque eso pasó. Pero señale en la Biblia lo que usted está viendo con lo que dice la Biblia, para ver si es cierto, antes de ponerse nervioso. Ahora, si la Biblia confirma lo que usted está escuchando, pues ya usted tiene que parar los oídos 2 veces. Pero por todos los cristianos se ponen nerviosos el evangelio, ponen un nerviosismo. Pero por favor, lea la palabra. Oye, lea la palabra. Porque eso, el Señor le dijo, para que no vengan tropiezos en Mateo 24. ¿Qué tropiezo? Que serán confundidos. Tropezarán uno con otro y serán confundidos. Exacto. Amén. La profecía y la escatología son mi tema favorito. Exacto. Entonces, claro que sí. Y es un tema que la iglesia debe conocer a manera profunda. En la iglesia, los tiempos proféticos, las señales. Porque el día, la hora, nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Pero cómo usted va a estar preparado es conforme a los cumplimientos proféticos, los eventos que se van a cumplir. Usted tiene que conocer la profecía para conocerlo. Eso que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, que oye y guarda la profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Lo de cerca allí en Apocalipsis tiene que ver con que cerca, que cuando comienza a cumplirse uno de los primeros acontecimientos escatológicos, sucederán uno tras otro. Para que nosotros no tener tranquilidad y confianza como pueblo santo de Dios. El conocimiento, Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre de estar con un nerviosismo, de estar asustado. No, tendrás confianza en Dios, porque te conoce la profecía, conoce Así que en esta noche, hermano, Dios le bendiga a todos. Recuerden bien, la palabra de Dios cambian, producen cambio. Entonces, bendiga
comparta la palabra, no se quede, compártala con sabiduría, con claridad, con entendimiento, para que lo escuche y lo entienda. Porque es otro punto hoy en día, es otro punto. Que hay muchos que tienen una buena intención de predicar la palabra, pero si no utilizamos la manera apropiada de predicar la palabra, entonces lo que vamos a hacer es un caos. Nadie va a entender, nadie va a escuchar. Y una cosa que necesita un hombre o alguien para predicar y enseñar la palabra de Dios es tener paciencia y hablar con pausado y con claridad. Y la misma palabra te enseña a enseñarla pausado a usted. Pero una carretilla nadie entiende, nadie comprende, pero nadie puede la palabra puede cambiar a nadie. Porque si la gente no la entiende y no puede tampoco obedecerla. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que la persona entienda lo que nosotros le estamos diciendo cuando decimos un texto bíblico, decimos una palabra, que ellos entiendan, que usted puede explicarle lo que usted está predicando. No es que usted esté explicando y no entiende nada, porque tampoco usted entiende lo que usted está predicando. La palabra trae cambios. La palabra de Dios trae cambio a la tierra. La Biblia está llena y tiene muestra de que cambian. Y desde el principio fue por la palabra de Dios que comenzó a crearse toda la cosa. Génesis 1:1 estaba desordenada, vacía. La palabra comenzó a producir cambio en la tierra. Donde había caos comenzó a organizarse, a ordenarse. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Prediquen como exacto. No. Gloria al Señor. Entonces, sí, del Burgo, sí mismo es el ministro, pero muchas personas toman a Pedro, que era del Burgo, pero Pedro fue enseñado por Jesús. Cuando Pedro se subió allí a predicar en el pórtico de Salomón, la gente se maravilló. No solamente porque tenía el Espíritu Santo, sino es porque era comprensible lo que Pedro estaba hablando. Porque muchos lo oían y se admiraban de lo que estaba hablando. Lo oían. ¿Qué tiene? ¿De orinar? Entonces, Dios te bendiga, amigo. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a compartir tranquilito con los demás, a dar por gracia a lo que gracia hemos recibido. Yo mismo soy un ejemplo de que yo predicaba como una carreta y no se me entendía. Yo predicaba y tenía era un mover y metido con Dios y buscando a Dios todo el tiempo, como todo el tiempo estaba. Pero cuando predicaba en el altar era una carreta. Mi pastor me agarró: venga acá, Felipe, ¿qué te pasó? Me instruyó: mire, tiene buen mensaje, tiene buen deseo, buen anhelo. Pero si ese deseo, si ese anhelo, si esa intención no va acompañada de entendimiento, de sabiduría para cómo usted va a hacer, cómo va a predicar, cómo va a hablar, el esfuerzo será mayor y los resultados serán menor. Exacto, los israelitas eran enseñados desde pequeño la palabra de Dios. Era una costumbre. Cuando un niño ya tenía 5 años, es más, que cuando un niño en Israel iba a nacer, ¿verdad?, ya le tenían ahí lo que era la persona que tiene un nombre, se me va de la mano, un mentor. Tenía un mentor ya, y esa persona era encargada de enseñarle no solamente lo que era cultura,
sino que también le enseñaba la palabra de Dios a ese niño. Ya cuando el niño quería avanzar a los 5 años, ya ese niño tenía a alguien, un mentor, que le iba a enseñar a leer, que le iba a enseñar a escribir, que le iba a enseñar lo que era la cultura de su pueblo, de su lugar de nacimiento. Y es lo que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. Recuérdate que tú de tu niñez has sabido la Sagrada Escritura. Porque él se la enseñaron. Desde su niñez se lo recalcó el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Verdad que sí? Exacto. No tenían, exacto. No tenían ese gran amplio conocimiento. No eran profesionales, ¿verdad? Pero al tener personas que le enseñaban lo que era cultura y lo que era también la escritura, entonces podían conocer y podían aprender. Eran enseñados desde que eran chiquiticos. Porque ese hombre y esa mujer, exacto, Saulo era preparado. Saulo y el mismo Apolo, Saulo y Apolo. Los dos eran personas que tenían preparación. Apolo era un tremendo hombre que conocía mucha cultura. Pablo conocía mucho la ley, lo que era la Torá, la ley, todo eso. Pablo conocía. Apolo conocía mucho de cultura. Era un hombre muy entendido. Gloria al Señor. Y conocía de todo lo que tenía que ver hasta el bautismo de Juan. Entonces, sí, en Hechos 24:18, te lo puedes leer ahí, porque te vea cómo Aquila y Priscila agarran a Apolo y le instruyeron más excelente camino del Señor, es decir, que le enseñaron acerca de Cristo, porque nada más conocía hasta Juan. Gloria al Señor. Entonces, esos niños eran preparados, esos niños eran instruidos en la palabra, esos niños eran formados. Su cultura conocían, aún siendo personas que no eran profesionales. Porque tampoco en los apóstoles habían profesionales, sí, había médicos. Pero Pedro, ¿qué era? Entonces, hermanos, exacto, era elocuente en la palabra. Apolo era un hombre elocuente en la palabra. Cuando hablaba, eso era una hermosura escuchar a ese hombre hablar, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, es la palabra simple que cambia. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y mientras más nosotros que la predicamos, la conocemos, la practicamos y la vivimos, más cuando se las compartimos a otros, habrá más efecto en la vida del otro. Así que en esta hermosa noche, Dios le bendiga a todos. Me gustaría seguir hablando con ustedes. Podemos durar mucho tiempo, pero tengo poquita carga en el celular. Gloria al Señor, así que Dios le bendiga mucho. Saludo especial a cada pastor. Lucas se cree que se convirtió con uno de los apóstoles o con Pablo. Gloria al Señor. Amén. Lucas. Sí, Lucas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, seguimos estudiando la Santa Escritura. Dios bendiga al pastor Carela, amigo mío. Dios bendiga a cada hermano que está ahí. Hermano Víctor. Un abrazo especial a todos los hermanos ahí. Dios le bendiga a todos. Teresa Flores, Dios te bendiga. Gracias por su atención. Será para otro próximo programa de Abriendo la Escritura. Vamos a tratar de traer temas diferentes, de edificativo, para que usted sea bendecido y sea edificado, sea enriquecido con las Sagradas Escrituras.
Gloria al Señor. Amén, amén. Sí, voy para allá. Estoy ansioso. Estoy ansioso de ir para allá, Cándido. Amén.